Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos al concepto general de patrón para ver por dónde viene el lado de los patrones de diseño. ¿Sí? Los patrones de diseño arrancan desde un punto de vista de una definición general de patrones. Entonces, tenemos dos ejemplos que son muy clásicos y muy básicos a la hora de empezar a estudiar, creo que son los patrones. Por un lado, patrones matemáticos. Eso, por más que no los mencionaron ahora, pero son bastante conocidos. O sea, un patrón matemático es una sucesión de elementos que se construye siguiendo alguna regla. ¿Cuál es la regla? No sé, puede variar, pero que la regla se aplica y eso me da lugar a generar múltiples patrones, generar una secuencia de algo que se repita, eso no se discute. ¿Sí? Tenemos patrones geométricos como por ejemplo eh, la, la sucesión áurea de la espiral, tenemos patrones que son modelos matemáticos que se transforman luego en patrones gráficos, como por ejemplo los fractales, las construcciones fractales. Y después tenemos patrones que son literalmente gráficos, que es básicamente una misma imagen repetida de alguna forma regular, que nos da lugar a una imagen más grande con patrones repetitivos de alguna forma. ¿Sí? Eso desde líneas, en líneas generales, hablando de cualquier tipo de patrón. Básicamente, cuando nosotros pasamos de ese tipo generales de patrones a hablar de patrones de diseño, decimos que son soluciones generales a problemas comunes en el diseño de software. Y fíjense dos cosas importantes acá. Por un lado, hablamos de soluciones generales, ¿sí? ¿Por qué hablamos de soluciones generales y no de soluciones particulares? Ni idea. ¿Qué diferencia hay entre algo general y algo particular? Porque lo podemos aplicar en muchos casos. Exacto, si yo tengo una solución particular, esa solución particular la puedo utilizar solamente en el marco del sistema que estoy desarrollando y en ningún otro lado. Entonces, puede que yo haya desarrollado una solución particular para un problema, pero eso no va a ser un patrón, ¿sí? Va a ser una solución particular a un escenario en particular. Cuando yo hablo de patrones, estoy hablando de soluciones generales, o sea, básicamente estoy asegurándome de que esa solución que yo desarrolle la voy a poder aplicar en múltiples escenarios. Y fíjense la siguiente mitad de la definición, que habla de problemas comunes en el diseño de software. Entonces, si nosotros planteamos soluciones generales para solucionar problemas comunes, o sea, problemas que se repiten, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un conjunto de recetas para resolver problemas que son repetitivos en el diseño de software. ¿Sí? ¿Para qué se utilizan los patrones? Fíjense que acá se habla no ya de una reutilización de código, sino de una reutilización de conocimiento. ¿Por qué? Porque el patrón es un patrón de diseño, arranca como un patrón de diseño que después lo vamos a poder implementar, que es básicamente una solución que funciona a un problema común. ¿Sí? Em, Cuando nosotros analizamos problemas comunes en el desarrollo de software, si nosotros podemos elaborar una solución que resuelve ese problema y que lo va a resolver en un montón de escenarios diferentes, recién ahí podemos hablar de un patrón de diseño. Fíjense que si nosotros arrancamos con un patrón de diseño, estamos reutilizando conocimientos, o sea, estamos reutilizando algo que nosotros sabemos cómo resolver, pero que en última instancia lo vamos a tener que terminar transformando en código, ¿sí? O sea, vamos a tener que terminar implementando un patrón de diseño. Cuando yo modelo un sistema, puedo modelar según algún patrón, pero ese modelado teórico, modelado conceptual, en algún momento se va a tener que transformar en código fuente, en código escrito, en software funcionando, ¿sí? Entonces, si bien ustedes van a ver patrones de diseño de forma teórica y conceptual en diseño, van a ver en DAO la implementación de algunos de esos patrones de diseño. En líneas generales, ¿cómo se define un patrón de diseño?
más que nada para describirlo. Arrancamos con qué? Con el nombre del patrón, un nombre descriptivo que lo identifica. ¿Eso para qué? Para bautizarlo, para no poner un nombre que sea, este pedazo de código resuelve el problema que se me produce cada vez que tengo que notificar a un montón de porciones de software de cambios realizados. Imposible acordarse de todo eso. En cambio, si yo le pongo ese patrón observer, ya voy a saber qué es lo que estoy resolviendo con ese tipo de patrón en particular. Primer punto, entonces, el nombre. Un nombre descriptivo, de preferencia corto, que sirve para que tanto los diseñadores como los analistas como los programadores sepan de qué están hablando y que todos tengan en mente el mismo patrón. El segundo punto que se plantea a la hora de comunicar un patrón, de describir un patrón, es el problema. El problema es la descripción de en qué escenario se debe utilizar el patrón, ¿sí? Básicamente indicando de cuándo y por qué se debería utilizar, o sea, el escenario problemático que ese patrón resuelve. El tercer punto es la solución. La solución es la descripción detallada de cómo el patrón resuelve el problema, ¿sí? Utiliza estas clases, se comporta de esta forma, recibe estos mensajes, hace estas operaciones. Toda la descripción de cómo funciona la solución del problema tiene que estar descrita junto con el patrón de diseño, ¿sí? El próximo punto son las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de implementar un patrón, seguramente yo lo implemento para resolver un problema, pero hay algunos efectos colaterales, algunos efectos secundarios que se desprenden de la aplicación de ese patrón y que es mejor que estén documentados y que se sepa cuáles son las consecuencias. O sea, si yo implemento este patrón, voy a resolver este problema, pero puede suceder que pase esto o pase esto otro, o hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Esas advertencias, digamos, o esas posibles eh, consecuencias, valga la redundancia, consecuencias de la aplicación del patrón tienen que estar documentadas. ¿Para qué? Para que el momento en que un desarrollador o un analista analice la posibilidad de aplicar un patrón de diseño, sepa qué va a pasar cuando lo aplique. ¿Sí? Porque quizás en ese escenario, en algunos escenarios las consecuencias sean de menor importancia y el patrón sea válido, y puede que en otros escenarios las consecuencias sean este, contraproducentes y no convenga aplicar ese patrón, convenga o hacer una solución a medida o convenga un patrón diferente, ¿sí? Y el último punto, que generalmente es opcional, pero muchas veces se aplica, es los ejemplos de código o casos de uso de aplicación del patrón. Entonces, uno puede definir un patrón de forma genérica, conceptual, explicar todo y decir, bueno, en este escenario se puede utilizar el patrón de la siguiente forma. En este otro escenario se puede utilizar de la siguiente forma y el resultado va a ser tal, ¿sí? Con ejemplos de aplicación. Obviamente, ejemplos de aplicación hay siempre, porque si el patrón no hubiera resuelto problemas comunes en el desarrollo de software, no sería un patrón. O sea que necesariamente vamos a tener que contar con ejemplos de aplicación. Bueno, eso se sugiere que cada vez que se desarrolla un patrón, se ponga por escrito, se ponga explícito para que tanto el analista como el diseñador como el desarrollador sepan en qué otros casos se utiliza el patrón de forma exitosa. ¿Me siguen hasta ahí? Supongamos que Sí, sí. profe. Bueno, arranquemos con nuestros patrones concretos, ¿sí? Habíamos dicho que nuestros patrones iban a tener un nombre, de preferencia corto, y en este caso es el patrón singleton, ¿sí? El patrón singleton resuelve dos problemas. Por un lado, una clase que tiene que tener una única instancia, ¿sí? Y una instancia que tenga un único punto de acceso. A ver, ¿cuántos objetos puedo crear yo de una clase? Según lo que ustedes se acuerdan que hemos visto de la parte de programación orientada a objetos.
lo que se necesite. ¿Sí? Estoy leyendo el chat. ¿Sí? Teóricamente, yo no tengo limitaciones con respecto a cuántos objetos puedo crear en base a una clase. Pero, existen casos en los cuales la posibilidad de crear múltiples objetos es contraproducente para el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un objeto que me brinda acceso a una base de datos y que esa base de datos, cuando yo me logueo a la base de datos, reserva espacio en memoria en el servidor de base de datos para atender mis solicitudes. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo un escenario en el cual múltiples usuarios se conectan a mi aplicación y mi aplicación crea un objeto para cada uno de esos usuarios, puedo tener una cantidad muy importante de usuarios accediendo a la misma base de datos. ¿Eso es correcto? Sí, Por ejemplo, una aplicación web, un sitio web. Mercado Libre. Pongámosle nombre. Mercado Libre. ¿Cuántos usuarios puede tener al mismo tiempo Mercado Libre que están accediendo a la base de datos de productos, haciendo consultas, haciendo compras? Un montón. Miles. ¿Sí? Ahora, la base de datos a la que acceden, ¿cada usuario tiene su base de datos o todos acceden a la misma base de datos? Generalmente todos acceden a la misma, pero depende si es un microservicio, si está dividida, clonada. No entremos en demasiado detalle, pero básicamente se ve como una sola, así que consideremos que es una sola. Sí, todos los usuarios acceden a la misma base de datos. ¿Qué sentido tiene de que yo a cada uno de los usuarios le dé una conexión diferente de base de datos y todos van a acceder a la misma? Fíjense que rápidamente me quedaría sin memoria en el servidor al vicio, porque todos van a estar accediendo en realidad al mismo recurso. ¿Sí? Ese es uno de los problemas comunes del desarrollo de software. El tema de que muchos usuarios quieran acceder a un recurso, al mismo recurso, y los equipos brinden recursos separados para cada uno de los usuarios y eso sobrecargue el servidor de una forma que no es necesario. ¿Sí? Por otro lado, si todos los usuarios tienen que conectarse a la misma base de datos de Mercado Libre, a ese servidor de base de datos no se debería poder entrar de forma descontrolada. Que un usuario entre por un lado, que otro usuario entre por el otro, que un usuario entre con una contraseña, que el otro usuario entre con la otra. ¿Sí? No estoy hablando de las contraseñas de los usuarios, de las cuentas de usuario. Estoy hablando del acceso al servidor. Por una cuestión de seguridad, todos los accesos se deberían realizar por medio del mismo canal de comunicaciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar posibles hackeos, para evitar posibles puntos de error. ¿Sí? Todo eso se tendría que centralizar. Entonces, fíjense que en ese escenario tenemos el problema de que el poder crear múltiples objetos es contraproducente. Primero por el uso de recursos de crear múltiples objetos y segundo por el problema de controlar los accesos de múltiples objetos. Entonces es un problema bastante común del desarrollo de software. Ahí es donde surge cuál es la utilización de este patrón. Este patrón se utiliza en el acceso a recursos compartidos y en la centralización de datos y operaciones a nivel de sistema. O sea, cada vez que yo quiera acceder de forma común a recursos compartidos por muchos usuarios o por otras aplicaciones, conviene utilizar Singleton. Y cada vez que yo quiera centralizar el control, conviene utilizar Singleton. Con lo cual, tendría que poder plantear este patrón en lugar de la creación de múltiples objetos. ¿Sí? ¿Cuál es la solución que nos brinda este patrón? Primero y principal, se oculta el constructor de la clase. Eso quiere decir que los usuarios no pueden crear clases a demanda. Eso que nosotros habíamos dicho de que un usuario podía crear la cantidad de objetos que necesitara. Bueno, en este caso, no. El singleton le prohíbe al usuario crear múltiples objetos. Segundo, se crea un método estático que funcione como constructor. ¿Eso para qué se utiliza? Eh, Tiene razón Facundo ahí lo que menciona en el chat. La inyección de dependencia de un framework se basa en un singleton. Exacto. ¿Por qué? Porque necesita que haya una única instancia de clase que centralice todos los accesos.
¿sí? Si no, alguien se podría saltear el mecanismo de inyección de dependencias y entrar al framework por otro lado, ¿sí? Eso es lo que se trata de evitar. La solución, bueno, ya la vamos a ver en código porque es mucho más fácil de entender que con esta descripción, pero ¿qué es lo que pasa con esa solución? Se oculta el constructor, se crea un método para que la clase pueda generar objetos. Si la primera vez que necesito un objeto, yo llamo a la clase verifica que el objeto nunca se había creado, así que crea una primera versión de ese objeto y se lo devuelve al usuario. Y todas las siguientes veces que algún otro usuario pide un objeto, ¿qué es lo que hace la clase? En lugar de crear un objeto nuevo, les pasa a todos la misma instancia o la misma referencia al objeto ya creado. De esa forma, la clase lo que hace es crear un objeto a demanda, pero nunca crear más de un objeto a demanda. Entonces, de esa forma, todos los usuarios comparten un único objeto para centralizar el acceso. Fíjense, este dibujito que está arriba es de un material de análisis de patrones muy lindo, que ya voy a ver si se los paso como material adicional. Y los dibujitos están muy piolas. Fíjense que en la primera viñeta de esta especie de cómic que tenemos acá, la porción de código que está queriendo ingresar abre una puerta y le dice al que está adentro, perdón, pensé que la habitación no estaba ocupada. ¿Sí? Pero fíjense cómo es la habitación completa. Cualquiera que entre a esa habitación se va a encontrar con ¿qué? Con el mismo objeto adentro. ¿Por qué? Porque adentro hay uno solo. Entonces no importa por dónde esté tratando de ingresar yo, que el objeto siempre va a ser el mismo. ¿Me siguen hasta ahí? A mí la metáfora esta me parece genial, pero cuéntenme si se entiende o no se entiende. Sí, Si el objeto que estuviera adentro fuera el encargado de brindarme una conexión a la base de datos, yo abro una puertita y le digo, che, dame una conexión a la base de datos. Bueno, perfecto, tomá, acá la tenés. Entonces después viene otro por la puerta del fondo y le dice, che, dame una conexión a la base de datos. ¿Qué obtengo? ¿Una nueva? No puedo obtener una nueva. Hay un solo objeto ahí adentro. Entonces obtengo el mismo. Y si después accedo por otra puertita, obtengo el mismo. Y accedo por otra puertita, obtengo el mismo. Siempre. ¿Sí? De esa forma funciona el singleton, que viene de single, que quiere decir único. ¿Sí? Entonces, ese patrón es muy, muy utilizado. A ver, vamos al código. A ver qué es lo que se puede hacer. Fíjense, lo que hay acá arriba a la derecha es básicamente el modelado de un patrón singleton, pero lo que a mí más me interesa es que ustedes lo miren en el código, ¿sí? En este código tenemos una clase que se llama singleton, tenemos una variable que es una variable de instancia, fíjense que esa variable no tiene self, ¿sí? Con lo cual no es una variable de objeto, es una variable común a todos los objetos, ¿sí? El operador new, esto que menciona acá el código, dice que el operador new se dispara automáticamente al crear un objeto de la clase. Y yo lo que estoy haciendo acá es redefinir el operador new. ¿Para qué? Para que en lugar de que Python cree automáticamente una copia nueva para cada uno de los objetos que yo quiera crear, siempre va a venir y va a llamar este método new. Y soy yo como programador el que le va a decidir si creo un objeto nuevo o no. Medio como que le estoy sacando el control a Python de decirle, vos no creas los objetos que se te ocurre, sino que me preguntás a mí. ¿Sí? Fíjense, este new, ¿qué es lo que hace? Recibe un objeto, una clase que se llama CLS, que le indica al objeto qué tipo de clase estoy queriendo usar como plantilla para crear el objeto, y devuelve un objeto nuevo. ¿Sí? Ahora lo que yo voy a hacer va a ser engañarlo para que no devuelva un objeto nuevo, sino que devuelva un objeto que ya existe. ¿Sí? Fíjense cómo lo hacemos. Por un lado, yo pregunto si instance de la clase que estoy queriendo crear es none. ¿Sí? Cuando yo todavía no creé ningún objeto, instance efectivamente vale none. ¿Sí? O sea,
no hay nunca ningún objeto creado ahí. Entonces, ¿qué hago? Si no hay ningún objeto ahí, le pido al padre de Singleton, que es Object, es el objeto estándar de Python, que cree una nueva clase, ¿sí? Y que la asigne a instance. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando el primer objeto, porque no había ninguno, ¿sí? Y devuelvo, acá al final de todo, devuelvo instance, que es el objeto que acabo de crear. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense qué pasa si yo después, más adelante, otro usuario, otra porción de código, una librería o lo que sea, vuelve a tratar de crear un singleton. ¿Sí? Entro de nuevo por new, llego acá y dice, che, class instance, ¿is none? No, no es none. Instance ya tiene un valor. ¿Cuál? Y el que se creó la última vez que se llamó el método. ¿Me siguen? Y en ese caso, fíjense que se saltea toda la creación y devuelve ¿qué? La instancia que ya está creada. La instancia que ya estaba creada. Entonces, la primera vez creó un objeto y lo devolvió. La segunda vez devolvió el mismo objeto que había sido creado la primera vez. La tercera, cuarta, quinta vez, todas las veces que lo llame, va a seguir devolviendo el objeto que fue creado la primera vez. Y eso no era el funcionamiento que yo esperaba de mi singleton, de que nunca hubiera más que una instancia del objeto. Literalmente lo estoy resolviendo de esa forma. Nunca va a haber más de una instancia del objeto. Como mucho puede pasar que haya cero, porque nunca se creó hasta el momento. Pero después de la primera vez, el objeto ya va a estar creado y lo voy a estar reutilizando. ¿Sí? Vamos a ver código. ¿Sí? Fíjense que lo que yo tengo en este código es mi clase singleton exactamente igual a la que les mostraba recién. Vamos a ver la presentación. Fíjense, ¿cómo lo utilizo? ¿Sí? En este caso, estoy creando una clase que se va a llamar dbConnection, ¿sí? En ese dbConnection voy a tener dos variables de instancia, yo agregué una más, que se va a llamar instance, que va a ser la que va a guardar el objeto, y dbConnection, que va a ser una string. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Yo que había dicho, cada vez que se ejecute este new, yo voy a necesitar eh, definir cuál es la clase que quiero crear y tengo que verificar si instant tiene algún valor o no. Si no tiene un valor, lo que debo hacer es crear una clase inicial. Y después lo que hago es asignarle el valor correspondiente eh, al, al atributo adicional, digamos, que yo le estoy agregando. ¿Sí? ¿Qué devuelvo al final? Devuelvo class instance, ¿sí? El objeto que acabo de crear. ¿Lo ven ahí? ¿Ven la diferencia con respecto al singleton de recién? Es básicamente la misma clase, nada más que le agregué un dbConnection para ponerle un valor. ¿Está? Bien. Fíjense qué hago en este caso. db igual a dbConnection, SQL Server, mksati, arroba localhost, dbmain. Básicamente estoy creando una conexión a un servidor SQL Server. ¿Sí? No tiene nada raro. ¿Qué hago en la línea 14? A ver. ¿Nadie? No tengo ningún voluntario. Si la línea 11 crea una conexión a un servidor SQL Server, la línea 14, ¿qué crea? Ahí Supuestamente una conexión. está, sí, o Dale. sea, es la misma, en realidad es la misma instancia, pero está asignando
otro string de conexión. No es la misma instancia. ¿No? Básicamente yo ahí estoy tratando de crear otro objeto con una conexión a un servidor Oracle. ¿Sí? Si yo leo ese código, ahí estoy creando dos objetos. El primero se llama DB, el segundo se llama DB2. ¿Sí? Bien, Facundo, pero eso es lo que hace, no es lo que yo estoy escribiendo. ¿Sí? Vamos al código. ¿Sí? Creo una conexión a SQL Server. Imprimo la conexión. Creo una conexión a Oracle. Imprimo la conexión. Creo una colección vacía. Imprimo la colección. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, fíjense lo que hace. ¿Cuál es la asignación que funcionó? Digamos, ¿cuál fue la asignación que hizo? Yo acá imprimí, esto es DB, esto es DB2 y esto es DB3. ¿Por qué me muestra lo que me está mostrando? A ver, analicémoslo un poquito. Y porque quedó creada la primera instancia nomás, no se pisó en ningún momento la string La de primera conexión. instancia, exactamente, la primera instancia se inicializó. ¿Por qué? Porque no había ningún otro objeto creado. ¿Está? En mi patrón singleton, ¿qué es lo que se hace? Cuando no hay ningún objeto creado, se crea uno con las condiciones que se pidieron. ¿Sí? En el objeto 2, cuando yo lo quise crear, el singleton verificó si existía ya una versión y me devolvió la versión que existía, por más que yo le haya pedido que cree una nueva. ¿Sí? Fíjense, yo le pedí que cree una nueva con otros datos. Bueno, el singleton me dijo, no, la conexión es una sola. ¿Sí? En el tercero incluso le pedí que me cree una conexión vacía. El singleton me dijo, no, es la misma. Fíjense que cuando yo imprimo esto, los tres datos son iguales, con lo cual DB, DB2 y DB3 apuntan todos al mismo objeto. ¿Sí? Si yo tengo un objeto y tengo un singleton, lo que en realidad tengo es que DB apunta a este objeto, DB2 apunta al mismo objeto y DB3 apunta al mismo objeto. Entonces, en realidad, ¿tengo tres objetos? No, uno solo. No tengo tres objetos, tengo uno solo. Tengo tres variables, pero que apuntan al mismo objeto. Entonces, mis recursos están centralizados, mi conexión a la base de datos es una sola. No tengo ningún otro punto por donde ingresar a la base de datos porque todo el tiempo voy a estar usando el mismo objeto. Y si yo tengo que controlar el acceso a ese recurso, tengo que controlar un solo punto de acceso. O sea, esto me está resolviendo todos los problemas que se decía que el singleton tenía que poder resolver. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Sí, Esto es muy común para el acceso a recursos que son costosos. Por ejemplo, un acceso a una base de datos, un acceso a una línea de comunicación, por ejemplo, un canal de red de fibra óptica, algo que sea costoso, que sea un recurso caro de utilizar. Este, Muchas veces esto incluso se utiliza para acceder a recursos físicos, donde yo, por ejemplo, puedo tener, qué sé yo, una cinta de backup y no puedo tener múltiples procesos grabando en el mismo lugar de la cinta. No sé si ustedes ubican lo que son las cintas de backup. Las cintas de backup son cartuchos como si fueran los cassettes. Este, Se ponen en los equipos de música viejos, que bueno, tienen la posibilidad de que la cinta de backup almacena enormes cantidades de información, por eso se usa para los backups. Ahora, cuando la cinta corre, es una cinta que corre sobre un cabezal, no tengo posibilidad de grabar múltiples datos en el mismo lugar de la cinta. Entonces, a la hora de grabar en una cinta de backup,
muchas veces se utiliza un mecanismo como el de Singleton. ¿Para qué? Para que todas las solicitudes de grabación no se superpongan y entren en cola una a continuación de la otra. No tengo posibilidad de grabar tres o cuatro datos distintos en el mismo lugar. ¿Sí? Este mecanismo es muy común en el uso de recursos físicos. ¿Sí? Porque un recurso físico no se lo puede utilizar simultáneamente por más de un programa. ¿Sí? Los recursos lógicos por ahí sí, pero los recursos físicos no. No puedo tener dos programas tratando de grabar en la misma posición de memoria al mismo tiempo. ¿Sí? Así que bueno, en todo ese tipo de cosas se utilizan mecanismos como el Singleton que lo que hacen es serializar y ordenar el acceso al recurso para que no se superponga. ¿Cómo la llevamos hasta ahí? ¿Más o menos bien? Bien, profe. Sí, sí. Bueno, vamos con el patrón que sigue. ¿Ah? Bien, el siguiente patrón también es muy utilizado, que es el que le di yo de ejemplo. El siguiente patrón se llama observer. Eh, el observer es un patrón que se utiliza para que un montón de objetos que trabajan juntos, un objeto le pueda notificar al otro cuando se han producido cambios y eso se haga sin herencia y sin acoplamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Para que un objeto no esté contenido dentro de otro, ¿sí? Para notificarse, y para que un objeto no tenga que heredar de otro para notificarse. O sea, los objetos se tienen que mantener lo más posible independientes, pero hay que implementar entre esos objetos algún mecanismo por el cual uno le puede decir al otro que se produjo algún cambio, ¿sí? Es muy usado en el tema de interfase de usuario y de monitoreo de aplicaciones. ¿Y cómo se implementa? Ya lo vamos a ver bien en código, pero eh, fíjense en el cómic. Acá nosotros tenemos una, una tienda atrás de todo que dice Store, que tiene un cartelito que tiene un celular nuevo que dice Zoom. ¿Sí? O sea, como que la tienda está avisando de que pronto va a estar disponible un modelo de celular. El hombrecito que tenemos que sale de la casa, fíjense que tiene una flechita que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Para qué es? ¿Qué creen ustedes que está haciendo? Estaba viendo si ya, si ya llegó el celular. Está viendo si ya llegó el celular. Fue a la tienda, el celular no estaba, volvió a la casa. Un rato después fue a la tienda, el celular no estaba, volvió a la casa. ¿Cuánto tiempo se va a pasar yendo y viniendo? Hasta que el celular aparezca. El tema es que cuando nosotros hablamos de software, todas esas consultas permanentes consumen recursos. Yo no puedo estar fijándome, volvamos al ejemplo de la base de datos. Yo no puedo estar fijándome permanentemente si alguien grabó un valor en una tabla de una base de datos. ¿Sí? Che, fíjate si me pusieron el número de quit. No. Ah, bueno, dentro de 2 minutos. Che, fíjate si me pusieron el número de quit. No, todavía no. Ah, bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. El software está permanentemente consultando. ¿Sí? No solo que nadie me asegura de que en algún momento me voy a encontrar la respuesta, sino que mientras estoy esperando, estoy consumiendo recursos. Entonces tendría que haber algún mecanismo por el cual nosotros podamos invertir este problema y que sea un problema de la tienda el avisarle a su cliente que el celular está disponible. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, tenemos... Ah, no, había un mensaje nuevo en el chat, pero no lo he identificado. Eh, Pregunta, ¿alguno de ustedes ha accedido a páginas web en las cuales un determinado producto, por ejemplo Mercado Libre, no tiene stock? ¿Sí? Sí, Ustedes entran a consultar y te dicen, no, no tengo stock. Sin embargo, generalmente esas páginas tienen un mecanismo en el cual ustedes pueden decir, che, avísame cuando vaya. O sea, el producto me interesa, pero no voy a estar viniendo todos los días a ver si vos tenés stock. Vos avísame a mí cuando haya stock. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Te dejo un mail, mándame un mail, te dejo el número de celular, mándame un WhatsApp, lo que sea. Pero invertamos el problema. ¿Sí? Ahora es tu problema avisarme a mí que el producto está disponible. Bueno, lo mismo
pasa con nuestro patrón observer. Fíjense que invierte el rol. ¿Cómo lo soluciona el observer? El observador, que es el que necesita que le avisen, implementa una interfaz para ser notificado de los cambios. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. El observador se suscribe al servidor, o sea, yo le aviso a Mercado Libre, me interesa que me avises tal cosa. Y el servidor, cuando se produce algún cambio, busca en su lista de suscriptos, o sea, de entidades que le han dicho yo quiero ser notificado, y los notifica a todos. Fíjense que el rol activo ahí lo toma el servidor, que es el que tiene que hacer llegar la notificación al observador. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos al código. Ya lo vamos a ver en código funcionando, pero por ahora analicemos un poquito esto. ¿Sí? Tenemos un subject, que sería nuestro servidor, que es quien controla que suceda algún evento, el evento que debe ser notificado. ¿Sí? Ese subject, en el constructor, lo que crea es una lista interna de observers. Fíjense que es un vector. ¿Sí? En ese vector van a caer todos los observadores que necesiten ser notificados. Básicamente, es como si yo tuviera ahí en observers una lista de direcciones de mail, ¿sí? O de números de teléfono, y yo los fuera metiendo en un grupito de WhatsApp. Los voy agregando ahí. Cada persona que me dice, che, yo quiero ser notificado, yo agarro tu número de teléfono y te meto en el grupo. ¿Sí? No hacemos nada todavía, pero yo te voy registrando. Estás en el grupo, estás en el grupo, estás en el grupo. Fíjense que el subject tiene un método acá que se llama attach, donde un observador le dice, avísame. Entonces el subject lo que hace es, tomo tus datos, te meto en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y además tiene otro método que se llama notify, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se recorra la lista de observers y se le haga una llamada a un método que se llama update. ¿Sí? ¿Entienden el código hasta ahí? Olvídense de la parte de abajo. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, profe. Pa- Ahora. párenme porque tienen que entender hasta ahí. ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿yo puedo definir un observer general? ¿Puedo decir que todos los observers tienen que tener al menos un método para que se les sean notificados los cambios? Sí. O sea, ¿cuál es el requisito mínimo? Si yo quiero que vos me avise por WhatsApp que llegó el celular, mínimamente tengo que poder leer los mensajes de WhatsApp. Si yo no tengo WhatsApp, no puedo pedirte que me avises. ¿Sí? De la misma forma, todos los observers tienen que tener al menos un método común que el subject pueda llamar notificándole los cambios. ¿Me siguen hasta ahí? No sé si la estoy embarrando con los ejemplos o se entiende. Sí se entiende, profe. ¿Sí se entiende? Bien. Fíjense, yo tengo un observer genérico que tiene un método abstracto, update. Si ustedes vieron los métodos abstractos, saben que un método abstracto es un método que yo no puedo ejecutar, pero que tengo que redefinir en alguna clase derivada. ¿Sí? Lo vimos acá y seguramente lo vieron también en PPR. ¿Se acuerdan en PPR cuando tenían en Smalltalk los subclass responsibility, que era un método que yo, si yo lo ejecutaba, me daba un error, porque me decía que alguna subclase tenía que resolver ese tema, que no era tu problema. Bueno, acá en este ejemplo lo que estamos haciendo es crear un concrete observer que hereda de un observer general y que sí implementa el método update. ¿Sí? En el observer general no está. En el particular sí está. Tiene que estar, porque si no yo no lo puedo usar. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente imprime un mensaje por pantalla que dice recibí un update. ¿Está? Bien.
¿Cómo lo hacemos desde nuestro punto de vista eh, concreto? ¿Sí? Fíjense, mi lista de precios va a ser un subject. Volvamos para atrás. Subject es esta. A ver, la vamos a resaltar. Subject es esta. Mi lista de precios, ¿qué va a ser? Va a ser un servidor. Mi lista de precios le va a avisar a quienes estén interesados en enterarse de los cambios en los precios de algún producto. Por lo tanto, tiene que ser un servidor. Es el responsable de mantener la lista de interesados. ¿Sí? Bien. Mi cliente va a ser una observer. ¿Por qué? Porque mi cliente quiere que la lista de precios le avise cuando hay algún cambio. ¿Me siguen hasta ahí? Como mi cliente es una observer, tengo que definir para mi cliente sí o sí el método update. ¿Por qué? Porque todos los observers tienen update, pero en mi caso tiene que ser un método concreto, no puede ser un método abstracto. ¿Me siguen o se perdieron? Se entiende, profe. Bien. Fíjense, cuando mi cliente recibe una notificación, lo que hace es imprimir su nombre y que se actualizó la lista de precios. ¿Está? Bien. ¿Qué creo en este código? Ya lo vamos a poner con código ejecutable, ¿no? Pero ¿qué creo en este código? Creo una lista de precios. Esa lista de precios va a ser un servidor, ¿sí? Y después creo tres clientes. El cliente 1 que se llama Martín, el cliente 2 que se llama Iván, y el cliente 3 que se llama Analia. Y después le digo a la lista, che, attach, cliente 1, básicamente agrégalo a la lista de observers, agrega el 2 a la lista de observers y agrega el 3 a la lista de observers. Y después a la lista le digo notify. O sea, avisales a todos tus observers que hubo un cambio. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que lo que hace el notify. El notify, que está acá. ¿Dónde están las flechitas? Acá. Que está acá. Lo que hace es recorrer todos los observers y llamar al update. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Cierro este, cierro este. ¿Por qué el vecino se tenía que poner con la motosierra ahora? ¿Ustedes lo escuchan o soy yo nomás? No No se sé. escucha, profe. ¿Ustedes no lo escuchan o sí? No, no lo No. escuchamos. ¿No? Bueno, tienen un montón de suerte. Si termino preso ya saben por qué es. Bien, vamos con el ejemplo. Esto es lo mismo que teníamos en la filmina recién, ¿sí? Subject, observers, observers, notify. Y vamos al main. Fíjense qué pasa acá. Vamos a borrar todo y lo voy a ejecutar. Martín imprimió por pantalla un mensaje que dice lista de precios actualizada. Iván también y Analia también. Pero fíjense que ninguno de los tres clientes hizo absolutamente nada para enterarse de que alguna lista cambió. ¿Lo ven? Yo los clientes los creé y simplemente los agregué a la lista de notificaciones. ¿Sí? ¿Qué pasó? La lista lo agregó como observador, la lista agregó el cliente 2 como observador y la lista agregó el cliente 3. Y después les avisó a todos. ¿Sí? Y a todos les ejecutó este método. ¿Sí? Entonces, así como yo ahí imprimo un mensaje por pantalla, yo ahí también podría, qué sé yo, actualizar mi lista de precios, preguntarle información más específica, podría hacer un montón de cosas. Yo lo único que necesitaba era que me avise de que algo cambió. No necesito que me diga todo lo que cambió. Necesito que me avise que algo cambió. Por ejemplo, si vamos al ejemplo del celular, ¿sí? Si la tienda me avisa que el celular está disponible, ¿qué quiere decir? ¿Que yo lo voy a ir a comprar?
en una de esas sí, en una de esas no. Pero si a mí me avisan que el celular está disponible, por ejemplo, puedo ahí sí tomar la iniciativa yo y mandarle un mensaje a la tienda diciéndole cuánto cuesta, ¿sí? O pásame el manual con todas las características, o hace esto, o hace el otro. Eso ya no forma parte del mecanismo de notificación, ¿sí? Eso es interacción entre dos objetos comunes y corrientes. Yo el problema que tenía que resolver con el patrón era el problema de la notificación. Una vez que la notificación ya llegó, ya salí del ámbito de aplicación de mi problema. ¿Sí? Con lo cual, el resto de la interacción entre la tienda y el usuario lo puedo hacer utilizando cualquier otra característica, otra herramienta que tenga de programación tradicional, ¿sí? Le hace la aplicación del patrón, terminó cuando la tienda me notificó y yo como usuario me enteré que algo cambió. Ahí terminó el patrón. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, Después usted va a subir este proyecto. ¿Sí? ¿Completo? Completito. Y ustedes van a tener que decidir a dónde van a aplicar patrones cuando hagan el TP. Vamos con la que sigue. El factory. El factory es el más complicado de los que vamos a ver hoy. El factory lo que hace es resolver un problema que es bastante complicado de resolver sin patrones, que es cómo hacer que se creen objetos que todos formen parte de un cierto modelo, ¿sí? Pero cuyos detalles de implementación pueden variar, ¿sí? A ver, vamos con un ejemplo en el cómic este que siempre les comparto el dibujito. Yo tengo una empresa de logística. Esa empresa de logística gestiona medios de transporte, ¿sí? Esos medios de transporte, en última instancia, pueden ser terrestres o marítimos, ¿sí? Los terrestres puedo tener distintos tipos de vehículos, los marítimos puedo tener distintos tipos de barcos, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que cuando yo vaya a contratar una empresa de logística y le vaya a decir, che, dame un medio de transporte para mi producto, la logística, que en este caso es mi factory, me entregue un objeto de tipo medio de transporte adecuado a las necesidades que yo necesito, pero sin que yo tenga que estar sabiendo los detalles, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Eso se hace para que yo me independice de los detalles. Entonces yo sé que cualquier objeto que la empresa, la fábrica de logística, la empresa de logística me entregue, cumple con los mismos requisitos de medios de transporte que yo supongo que cualquier medio de transporte logístico tiene que tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo como cliente no creo yo los objetos. Hasta el momento, fíjense usted que cuando yo trataba de implementar la solución de un programa, yo era el encargado de hacer object new y crear el objeto del tipo que yo sabía, ¿sí? En este caso, yo no tengo ese control porque yo no sé qué tipo de objetos puedo utilizar o puedo crear. Entonces le pido a la fábrica, a la logística, que cree un objeto y me lo entregue. Y yo trabajo con eso, que no lo creé yo, pero lo puedo usar, ¿sí? La creación del tipo adecuado y el entregármelo a mí es una responsabilidad de la factory, de la fábrica, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza este tipo de patrón? Porque yo les decía que era más complicado que los otros. ¿Cuándo se utiliza este patrón? Este patrón se utiliza, por ejemplo, cuando queremos crear objetos dependientes de plataforma. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo que manejar una interfaz de usuario. ¿Sí? Necesito controlar la pantalla y para eso necesito dibujar figuras, necesito poner texto, recuadros, necesito hacer todo lo que se hace con una pantalla. Pero es de aquí que los distintos sistemas operativos gestionan la pantalla de distintas formas, ¿sí? En este caso, ahí figura, por ejemplo, Windows, Linux, Mac, pero uno de los principales problemas hoy
son las aplicaciones mobile, donde tengo un sistema operativo, un Android, por ejemplo, ¿cómo que se llama? El de iPhone. Oh, se me iOS. fue. Un iOS, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Si yo soy un programador y necesito tener acceso a una pantalla, yo no puedo estar poniendo en mi aplicación todos los distintos tipos de pantallas diferentes, con todas las llamadas posibles, para manejar todo tipo de pantalla que maneje Windows, todos los que maneje Linux. No, no es responsabilidad de mi aplicación tener en cuenta todos esos detalles. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suele hacer que los sistemas operativos proveen un factory que le devuelve al programador un objeto de tipo screen, ¿sí? Y ese objeto el programador lo puede utilizar sin tener en cuenta los detalles específicos de implementación. O sea, si la pantalla es más ancha que alta, es un problema de la implementación, no del programador, ¿sí? Si la pantalla es vertical y es chiquita porque estoy en un Android, no me importa, ¿sí? O sea, no es un problema mío. Yo te digo, imprimí algo, me lo tenés que imprimir, ¿sí? De esa forma se utiliza, por ejemplo, un factory. ¿Para qué? Para que en lugar del programador crear un screen, para lo cual tiene que saber cuántos tipos posibles de screen hay en todos los sistemas operativos para los cuales vaya a funcionar su aplicación, le pide a un factory, crea una string y dámelo. Con las condiciones que vos digas, pero crea una string que funcione, una screen que funcione y dámelo. ¿Sí? Otra cosa para la cual se suelen utilizar mucho los factories es para hacer pruebas y simulaciones. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo que acceder a una base de datos con la cual tengo que probar los mecanismos de borrado seguro de información que en última instancia en algún momento voy a utilizar en la base del registro civil de la provincia de Córdoba. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer pruebas sobre el registro civil de la provincia de Córdoba? No, ni loco. Ni loco, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para desarrollar mi aplicación y asegurarme de que mi aplicación funciona si no tengo acceso a los datos? Muy simple. Puedo hacer un factory que simule que yo estoy interactuando con el registro civil de la provincia de Córdoba y en realidad no lo haga. ¿Sí? En realidad tengo una base de datos en un servidorcito MySQL con datos de prueba inventados, pero para el caso a mí no me interesa eso. Si yo te digo borra todo, vos vas a borrar todo. Y eso va a funcionar tanto como cuando me den los datos de testing, los datos inofensivos, como cuando me den los datos de conexión a la base de datos real, ¿sí? De esa forma, el factory lo que está haciendo es esconderme la realidad que hay atrás del factory y dándome algo que es similar a lo que yo voy a utilizar en producción sin necesidad de que lo sea. Por eso se habla de pruebas y simulaciones. Los mockups, que es un término muy común que se utiliza, son pantallas desde el punto de vista no de pantalla física de monitor, sino algo que simula ser lo que se va a utilizar en la realidad, pero en realidad es un invento, ¿sí? Simulan ser personas de un registro civil, por ejemplo, y en realidad son datos inventados sobre la marcha con una base de datos de prueba, ¿sí? Simula ser el sistema de control de un reactor nuclear, pero en realidad no lo es. Es un sistema que funciona en segundo plano y que simula las condiciones del reactor, pero yo no te voy a dar acceso al reactor para que vos hagas pruebas. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien, para eso se usa. La implementación es un poco más complicada que los anteriores. Ahí vamos al código. ¿Cuál es la solución? En general, antes de pasar al código puro y duro, todas las factories definen un conjunto de funciones. Por ejemplo, una fábrica abstracta crea productos abstractos. ¿Para qué? Para que yo el día de mañana pueda heredar de esa fábrica abstracta y crear una fábrica concreta. Y de esos productos abstractos, que no pueden tener existencia física,
voy a crear productos concretos que son los que va a producir mi fábrica concreta. Entonces, mi fábrica abstracta y mis productos abstractos lo que definen es una forma de trabajo que luego yo voy a utilizar en mis objetos concretos. ¿Sí? Todos los productos heredan de un producto abstracto que implementa la funcionalidad mínima. ¿Cuál sería ese producto abstracto? Y, por ejemplo, cuando en el ejemplo de la pantalla, eso sería una pantalla abstracta. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer cualquier pantalla abstracta? Y cualquier pantalla abstracta yo la puedo limpiar, puedo hacer un rectángulo, puedo hacer un círculo, puedo poner texto y puedo poner un punto y pintar de color. Ya está. ¿Sí? Obviamente esa pantalla abstracta no va a hacer nada de eso, pero yo me voy a asegurar de que todas mis pantallas concretas sí puedan hacer esas operaciones. Con la pantalla abstracta me aseguro de que esa interfaz se cumpla completa, o sea, de que mi pantalla concreta tenga que cumplir con ese criterio sí o sí. Los objetos no se crean con new, sino llamando a un método factory específico. ¿Por qué no creo los objetos con new? Porque no los creo yo. Si yo supiera cómo son las clases, los objetos y todas esas cosas, los podría crear yo, pero pierde el sentido el factory. Si yo lo que necesito es que el factory sea quien decide qué se crea y cómo. Entonces no lo puedo crear con new. Tengo que decirle al factory, dame un producto. ¿Sí? Es como ir al mostrador de la ferretería y decirle, dame un tornillo, y me vas a entregar un tornillo. Me puede entregar distintos tipos de tornillos, pero no lo voy a fabricar yo. Vos vas a decidir qué tipo de tornillos son válidos y yo a lo sumo podré elegir, pero no más que eso. No voy a poder crearlos yo. ¿Se entiende? Sí, Y profe. así como, y así como tengo una fábrica y un producto abstracto, obviamente para poder implementar el patrón voy a tener que tener una fábrica y un producto concreto. ¿Sí? Que vamos a ver cómo se hace. Fíjense, tenemos por un lado la fábrica abstracta. Esa fábrica abstracta, déjenme que voy a hacer flechitas. Acá está. Esa fábrica abstracta tiene un método abstracto que sirve para crear cosas. ¿Sí? Básicamente va a ser para crear objetos de los que yo necesite. ¿Qué es lo que va de la mano de la fábrica abstracta, del factory abstracto este que tengo acá? Un producto abstracto. ¿Yo puedo crear productos de este tipo? No. ¿Sí? Pero necesito saber que todos los productos concretos que yo cree van a seguir con ese mismo patrón. ¿Sí? ¿Qué hago para mi producto concreto? Para mi producto concreto, lo que le digo es, che, el producto concreto hereda de un producto que es abstracto. Y en este caso sí tiene que definir la operación. Fíjense que esta operación que estaba ahí arriba hacía un pass, o sea, básicamente no hacía nada, ¿sí? Pero es un método abstracto. Entonces, en mi clase concreta, producto, sí tengo que definir un método que no sea abstracto, que haga algo, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que hace? Me devuelve un string, pero yo ahí adentro podría hacer lo que se me ocurra, ¿sí? Exacto, Serena, ¿sí? Factory es como si fuera una clase de interfaz, porque no tiene implementación. Pero fíjate que no solamente Factory, en este caso, producto también es una interfaz. ¿De dónde sacaste esa terminología? ¿Has hecho algo en Java, por ejemplo? Es muy Java. De DSI, bueno, o sea, ustedes lo han visto desde el punto de vista teórico conceptual. Así se implementa en código, ¿sí? Específicamente es una interfaz, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestro producto abstracto, que es el que está del lado derecho, nuestro producto concreto, que es quien implementa una operación concreta, ¿sí? ¿Y cuál sería la contraparte de mi factory abstracta? Una factory concreta, ¿sí? Que sería esta. Que a diferencia del factory abstracto, que tiene un método abstracto, ¿qué tendría que tener?
un método concreto que este sí devuelve objetos. Y fíjense lo que devuelve. Devuelve un producto concreto. ¿Sí? Volvamos al ejemplo de la ferretería. Yo sé que una ferretería es un factory abstracto. ¿Sí? Todas las ferreterías pueden entregar productos. ¿Sí? Por otro lado, sé que los productos son abstractos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los tornillos son un tipo de producto, pero yo no sé cuál es ni para qué sirve. Pero sí voy a poder entregar tornillos. ¿Desde el punto de vista de quién? De una ferretería. ¿Cuál ferretería? No importa, cualquiera. Cualquier ferretería tiene que poder entregar tornillos. ¿Sí? Si yo quiero bajar esa definición completamente abstracta a una definición particular, yo voy a decir que tengo que crear una ferretería Pepito, que ya no va a ser cualquiera, va a ser una particular. Y Pepito no va a entregar tornillos. Pepito va a entregar en particular un tipo de tornillo. ¿Qué va a hacer qué cosa? Un producto concreto, que hereda de los tornillos genéricos abstractos que yo ya tenía. ¿Sí? Así como plantee que la ferretería Pepito entrega un tornillo particular, puedo crear métodos que devuelvan distintos tipos de tornillos. O sea, en lugar de ponerle factory method, le puedo poner crear Parker, crear madera, crear metal, crear 5 pulgadas, crear 17 pulgadas, crear lo que sea. Y mi factory concreta va a poder crear productos concretos de ese tipo. Y yo no creé ninguno. La factory es quien los crea y me los devuelve a mí para que yo los use. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, el resto están todos silenciosos. No sé si ya los perdí. Están durmiendo la siesta. Es tarde para dormir la siesta. Vamos a ver. Sí, se entiende, profe. Vamos a ver. Bien. Fíjense lo que hacemos ahí. Hasta recién yo tenía eh, factory y producto como dos clases abstractas que podía llegar a utilizar. Fíjense qué estoy haciendo en este caso. A ver, despiértense. Cuéntenme ustedes qué estoy haciendo en ese caso, con esa clase. Eso lo usábamos para la herencia, como Sí, estoy heredando de qué. de la clase Factory. Bien, perfecto. ¿Y qué estoy definiendo adentro? Nombres, hay una tupla con nombres y lo que hace, digamos, el factory method de cada factory concreta es devolver eh, un, supongo que sería el producto concreto o mascota o alimento con alguno de esos nombres. Exacto. Pero fíjense un detalle. Mi factory abstracta tenía un factory method abstracto. Yo ahora estoy heredando en mi clase veterinaria de factory. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con mi método abstracto? Tengo que transformarlo en un método concreto. O sea, este no me sirve un pass. En este tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que hago en el primer caso? Tengo una tupla que tiene 3, 4, 5 nombres de mascota y a continuación retorno, creo un objeto de tipo mascota, ¿sí? Donde saco un nombre al azar de la lista, saco un entero de entre 1 y 10 y saco un random de entre 10.000, ¿sí? Y creo un objeto. Este objeto mascota, ¿qué sería? Internamente implementaría la interfaz de producto, la interfaz abstracta de producto. Exacto. Básicamente, ¿qué es mascota? Mi producto concreto. ¿Por qué? Porque mi veterinaria no entrega productos, entrega mascotas.
Factory entregaba productos abstractos, pero mi clase concreta no entrega productos abstractos, entrega productos concretos. Y por otro lado defino mi clase forrajería, que ¿qué es lo que es? Es otro factory. Estoy creando otro factory distinto, diferente. Pero este también tiene que tener un factory method. ¿Por qué? Y porque los dos heredan del mismo factory. Son distintos, distintos tipos de fábricas, pero siguen siendo fábricas. ¿Sí? ¿Qué hago en la forrajería? Bueno, algo muy parecido. En realidad lo que hago es construir un objeto que es alimento para mascotas a partir de un conjunto de 4 o 5 nombres que se eligen al azar y un valor entre 2 y 10 y un valor, un random de 8000, como para ponerle un precio. Pero fíjense que los dos funcionan exactamente igual. Acabo de crear dos factories concretos, distintos, cada uno de los cuales es capaz de fabricar un objeto, un producto concreto, de forma distinta. ¿Sí? Vamos a ver cómo se usa esto, porque todavía nos falta un detalle. ¿Cómo defino el producto? Fíjense, nosotros recién decíamos return mascota, pero mascota tiene que ser un producto. Si no, estoy violando la estructura de que mi factory produce productos. ¿Se entiende, no es cierto? Vamos a ver el detalle de cómo se crean esos productos. Yo acá lo estoy creando y devolviéndolo, pero vamos a ver qué tienen adentro. Fíjense, tengo dos productos distintos. Los dos heredan de producto. ¿Por qué? Porque todos los factories entregan productos. Entonces, no importa de qué tipo de factory sea, su producto tiene que heredar del producto abstracto. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí. Sí. Los dos los implemento de la misma forma. Tienen un init, tienen un str, y habíamos dicho que todos los productos tenían que tener un operation. ¿Se acuerdan que operation era el método abstracto que todos los productos tenían? El constructor se lo agrego porque tienen que, para poder construir la clase nada más, pero operation todos los productos tienen que tener. No sé si se acuerdan de eso. ¿Sí? Acá. Operation era abstracto y todos los productos concretos tienen que tener un operation. ¿Sí? Como para que recuerden. Vamos para adelante. ¿Sí? Fíjense que como tengo dos factories que producen productos, los dos factories tienen que tener la misma estructura y sobre todo los dos tienen que tener operation. Si no, estarían violando la estructura de un producto abstracto, porque alguno de ellos no cumpliría con los requisitos. ¿Sí? Entonces, fíjense, los dos productos hacen algo, los dos productos se crean a partir de una factory. Cada factory es capaz de crear sus propios productos y yo, en lugar de crear yo los objetos, le puedo pedir al factory, crea uno y dámelo para que yo haga algo. ¿Qué puedo hacer? Lo que defina el producto, o sea, puedo hacer operation. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bien. Todavía con esto no hicimos nada. Todo esto son preparaciones. Vamos a ver de hacer algo. ¿Quién se anima a analizar qué estoy haciendo ahí? Si quieren, vamos línea por línea. ¿Qué estoy haciendo en proveedores? Tengo un array con dos fábricas instanciadas, digamos, una veterinaria y una forrajería. Perfecto. Tengo un array con dos fábricas diferentes, la misma fábrica que definí recién. Línea 2, un vector de productos vacío. ¿Sí? ¿Qué hago en el for? Repito esto 10 veces, ¿no? Obviamente el for es un for re fácil. Repito lo que sea que estoy haciendo ahí 10 veces. ¿Quién se anima a interpretar qué es lo que hace la línea 4?
crea al azar eh, un producto de alguno de los dos proveedores con el factory method, Ujú. digamos. Los demás, ¿cómo lo vieron? ¿Entendieron lo mismo? ¿Entendieron algo distinto? ¿Están de acuerdo? Fíjense, choice básicamente lo que hace es obtener al azar algún elemento de una colección. Acá le estoy pidiendo choice de proveedores. ¿Qué me va a dar ese choice? Un factory de algún tipo. Puede ser veterinaria, puede ser forrajería. ¿Qué pasa? Todos los factories tienen un factory method, con lo cual no me importa cuál sea el tipo, yo puedo ejecutar el método factory method, ¿correcto? Y ese factory method, ¿qué me va a devolver? Un producto concreto ¿De qué tipo? y uno random también, según lo que... Mm, puede ser random, pero yo pregunté de qué tipo. eh, Y el otro no me acuerdo. o sea, van a heredar de producto concreto. Sí, pero se están embarrando, se están complicando el vicio. La respuesta correcta es, depende del factory. Si yo te digo, che, ¿qué producto me vas a devolver? No sé, vos decime qué factory es y yo te digo qué producto me devuelve. Si el Claro, sí. choice me devolvió veterinaria, el factory me va a devolver mascotas. Si el choice me devolvió forrajería, el factory me va a devolver alimentos. Pero fíjate que yo a la hora de crear un objeto, no me interesa. Simplemente le digo al factory, dame uno. ¿Sí? ¿Se entendió? Miren que la 4 es la clave del funcionamiento de este patrón. Yo simplemente le digo a mi factory, devuélveme un objeto, sin que me importe nada. ¿Sí? ¿Qué hago en la línea 5 con ese producto que me devolvió? Lo agrego al array de productos. Agrego a la red de producto. Y a mí en ese punto, ¿me importa de qué tipo es el producto que me devolvió el factory? Que tampoco sé de qué tipo es. No, No. ¿Qué creen que va a hacer el siguiente for? Completo. Línea 6, 7 y 8. ¿Qué creen que hace eso? y va a ir cada producto que tengamos en el array de productos, va a invocar el método str cuando hacemos el print. Y después en el otro print invoca el operation que va a variar según el tipo de producto que va a ser depende de la factory a la vez. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos mis productos tienen STR? Sí. Por eso el print va a funcionar sin importar el tipo de producto que sea. ¿Todos mis productos tienen operation? Sí. Con lo cual yo tranquilamente puedo llamar al método operation sin necesidad de saber de qué tipo es o cuál fue el factory que lo generó. ¿Sí? No. Gracias, no. Vamos a mostrarlo en funcionamiento. A ver. Todo ese código que nosotros analizamos es el mismo código que está acá en el código de mi código fuente, ¿no? Que ya lo voy a subir. Fíjense, en Factory tengo todo lo estándar, ¿sí? Factory, Concrete Factory, Product, Concrete Product. En Main tengo mi veterinaria, este código que ya lo vimos, tengo mi forrajería, tengo este código que ya lo vimos, tengo mi definición de mascota, tengo mi definición de alimento y tengo el código que vamos a probar, el código que acabamos de ver recién. Fíjense lo que pasa acá cuando yo ejecuto esto. Vamos a ver.
El primero me dice alimento Whiskas, cantidad 5, precio 5.975,90, total 29.879,48. ¿Qué tipo de objeto cayó ahí? Un alimento. Un alimento, lo cual me lleva a que, Lo haciéndolo al creo la azar, forrajería. exacto. Mi primer for, cuando creé todos estos datos, salió sorteado de la forrajería. A la forrajería le pedí que me creara un producto y me creó un producto de los que crea la forrajería. Es un alimento. ¿Sí? Este total es el resultado de mi método operation. Así que fíjense, acá tengo datos que son el STR. Estoy mostrando los datos que tiene el objeto. Y acá estoy ejecutando un método sobre ese objeto. ¿El siguiente qué es? Una mascota. Por lo tanto, ¿quién lo creó? La veterinaria. Exacto. ¿Puedo ejecutar el operation sobre un objeto de tipo mascota? Sí, Sí, sin está ningún definido. problema. Después me creó otra, se ve que salía con cierta frecuencia la veterinaria, me creó un montón de mascotas, ¿sí? Después volvió a crear un alimento, ¿sí? Y los últimos dos son alimentos, ravioles, qué rico, ¿sí? Fíjense que yo resolví un montón de problemas ahora con mis factories. ¿Por qué? Porque miren todo lo que pude armar simplemente diciéndole a los factories, créame los objetos de los tipos adecuados y devuélvemelos. Si yo sé que todos los factories responden a esos mensajes y sé que todos los objetos que me devuelven tienen la misma estructura, los puedo utilizar de forma genérica sin preocuparme de los detalles. Incluso los detalles de implementación no los manejo yo, los maneja el factory. ¿Sí? Esto, a pesar de que es un patrón más complejo para explicar, resuelve problemas complejísimos que son muy difíciles de manejar desde el punto de vista del desarrollo. ¿Sí? Es muy común que uno tenga que escribir software y que no controle todo el tipo de entidades que el software tiene que manejar. Incluso software que maneja, qué sé yo, que tiene que interactuar con hardware, por ejemplo, hardware del cual no nos van a dar todas las especificaciones jamás, ¿sí? ¿Y qué se hace en ese caso? En ese caso, lo más probable es que el fabricante del hardware provea un factory que me entrega a mí un objeto ya creado que me da acceso a la funcionalidad del hardware, escondiéndome los detalles. No, yo no me entero nunca de cómo funciona eso. Pero como el objeto que me entrega es un producto de los que entregan las factories estándar, yo lo puedo utilizar. Y es solucionar un problema complejo, que es cómo acceder a eso sin tener conocimiento de la parte interna. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es muy común con los fabricantes que fabrican drivers. ¿Sí? ¿Cuántos fabricantes de placas de video conocen? Debe haber 500. ¿Ustedes se creen que todas las aplicaciones tienen incorporado código para gestionar las particularidades de todos los modelos de placas de video de todos los fabricantes que hay dando vuelta? Ni loco, ni por casualidad, ¿sí? Es más, algunos fabricantes, la gran mayoría, ni siquiera te dan los detalles de cómo funcionan, ¿tá? ¿Qué es lo que entregan a cambio? Te entregan un driver, ¿sí? ¿Quién de ustedes ha tenido que renegar para instalar los drivers de la placa de video? Por ejemplo, ¿sí? Todos aquellos que usan Windows y que quieren jugar, saben que antes de arrancar el juego te pide actualizar todos los drivers de las placas de video habidas y por haber. Bueno, ¿qué se creen que es el driver? El driver es un producto, ¿sí? Y ese producto está proveído por un factory que entrega el fabricante de la placa de video. Entonces, el sistema operativo le dice al factory, che, necesito un driver. Sí, toma, cómo no, acá está. ¿Ese driver qué tiene? Ese driver tiene toda la funcionalidad para que el sistema operativo pueda dibujar un cuadrado, un círculo, pintar, poner sprite en memoria, mover cosas. ¿Sabe internamente cómo funciona? No, tampoco le interesa. ¿Sí?
Mientras cualquier fabricante de placa de video pueda entregar un factory que entregue un driver con los requisitos que tienen que tener todos los drivers, al sistema operativo no le importa. Vos dame uno y yo uso lo que vos me des. ¿Sí? Y vos como factory mantenés ocultos los detalles de implementación. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, por algún motivo anduvimos recontra rápido. Debe ser porque estaban todos durmiendo la siesta. A ver, yo qué es lo que les voy a dejar, ¿sí? Porque no tenemos más contenido de acá, ¿sí? Básicamente teníamos que haber visto estos tres, este, estos tres patrones. Yo les voy a dejar en la V. En la V ya está subida la presentación esta. Si alguno la ha estado siguiendo desde la V, la presentación que vimos hasta recién es la que está subida. Yo les voy a subir ese material que tengo que plantea otros patrones. Saqué tres de ahí, pero hay muchos, hay como 20. Más que nada para que ustedes vean que hay otros tipos de problemas que se pueden resolver utilizando patrones que ya se han estudiado. Y en una de esas, alguno de esos les puede llegar a servir o para el TP, o les pueden llegar a servir para diseño, si es que les plantean algún patrón medio raro para implementar. ¿Sí? Otra cosa que les voy a subir o les voy a habilitar es este código. Este código está subido, no sé si está habilitado. Después fíjense ustedes, yo me fijo ahora dentro de un ratito cuando cortemos la sesión. Eh, Está así, diagramado de la misma forma que está acá en Visual Code, una carpetita para cada uno de los patrones. Es el mismo código que hemos estado viendo ahora. Yo se los dejo para que jueguen un poco, si quieren descargarlo, crear otros factories distintos, modificar los métodos de los observers, para que jueguen un poco. Este, ¿Y qué más? Y un par de links que tengo agendados ahí con algunos videos tutoriales que hablan de implementación de otros patrones que son distintos de estos tres en Python, específicamente en Python. Creo que son uno o dos patrones más. Son menos comunes, pero también está bueno que los sepan. ¿Sí? Dudas, consultas, estamos bien de tiempo, así que si hay dudas o consultas, nos quedamos el tiempo que haga falta y las planteamos a todas, ¿sí? Dije que Profe, está ¿estos, casi. estos tres son los únicos que vemos o en la clase que viene vamos a ver más? No, estos tres son los únicos que vamos a ver planificados. Si Ok. dentro del material adicional ustedes llegan a ver algunos otros patrones que les interesa saber un poco más, o que hay cosas que no entienden y quieren que las charlemos en clase, me dicen antes de la clase que viene, profe, este no me quedó claro, o este me gustaría ver un ejemplo, o lo que sea, y lo hacemos a demanda. ¿Sí? Estos tres son los que están disponibles dentro del contenido de la materia. ¿Sí? Si algún otro quieren que lo revisemos, lo revisamos. Si no hay dudas o si lo entienden todo, quedamos con estos tres. Serena dice ahí que no estaba disponible la presentación. A ver, dame un segundito. Déjame ver. Web. Déjame ver por qué puede ser que no esté disponible. En una de esas me lo comí y no lo activé. Desarrollo de aplicaciones con objetos. Activar edición. Al final, tenés razón, tenés razón. No está. Bueno, ahí están las dos cosas. ¿Lo quieren chequear? A ver si ya lo están viendo. Sí, ahí está, profe. Ese Ahí habilitó. está. Sí. Bueno, perfecto. Ahí está todo. Es todo lo que hemos visto ahora. Yo ahora dentro de un rato, entre hoy y mañana, póngale, voy a copiar el material adicional acá abajo en una sección que diga material adicional. Más que nada para que no crean que es material de estudio de la cátedra, ¿sí? Si lo quieren mirar, lo miran, si no, no hay problema. Con esos patrones adicionales, un par de tutoriales en video y hasta ahí llegamos. Si ustedes quieren que
clases posteriores. La clase que viene no, porque la clase que viene la da Fernando. Si quieren charlar de patrones, charlenlo conmigo, así no le tengo que pasar toda la información a Fernando. Este, me avisan y lo vemos en un ratito, en 10 minutos, 15 minutos, la clase que vuelvan a tener conmigo, lo revisamos. ¿Sí? No hay problema. Profe, en el trabajo práctico nosotros tenemos que identificar qué patrón aplicar. No creo que nosotros les pidamos que apliquen a algún patrón en particular. Sí es probable que les pidamos que apliquen a algún patrón. O sea, que ustedes decidan en base a la resolución y digan, mira, acá me parece que podríamos usar este o acá me parece que podríamos usar algún otro. ¿Sí? Dentro de estos tres que son los obligatorios, digamos, no les vamos a pedir todos. Ustedes pueden elegir cuál y ustedes pueden elegir dónde. ¿Sí? Pero algunos van a tener que aplicar. Bien. ¿Alguien más o se van a preparar el mate? Creo que ya nos vamos a preparar el mate. Me parece que se van a preparar el mate, ¿no? Van desapareciendo ahí de la lista de participantes. Bueno, gente, yo los libero. Cualquier cosa, eh, nos pueden dejar ahí, me contactan por mensajito, por WhatsApp, por lo que quieran, ¿sí? No les digo foro porque foros, no solo que nosotros entramos poco, sino que ustedes mismos entran poco. No me acuerdo si tengo grupo de WhatsApp con ustedes, del K3. No, Bueno, profe. si ustedes tienen, me agregan, ¿sí? Si quieren, si van a hablar mal de los profes, no me agreguen porque me voy a poner mal. Bueno, gente, bárbaro. Perfecto, entonces, los libero. Cualquier cosita, nos estamos hablando y entre hoy y mañana les subo ahí el material adicional para que tengan de referencia. Chao, Gracias, Nos vemos, profe. profe. profe, Hasta luego. gracias. Bárbaro, chicos. Chau, chau. Profe, una consulta. Sí, Yo le decime. acabo de mandar un mensaje a Diego Serrano, pero bueno, le consulto a usted también. Dale. ¿La consigna del TP ya está, tipo, la cátedra ya la hizo o todavía no está Estamos en hecho? eso, pero todavía no está Ah, publicada. bien. Seguramente si no se publica, se va a terminar publicando esta semana, a más tardar el fin de semana. Ah, perfecto. No, le iba a decir que sí, había una posibilidad de que la suban y que suban, tipo, el contenido que queda del año para que podamos ir avanzando y poder ir usando las Le clases para pregunto, quitarnos si ya le dudas. mandaste a preguntar a Diego, le pregunto yo también. Dale, dale. Ningún problema. Yo le Dale, pregunto. sí. Si está dentro de las posibilidades de la cátedra, no creo que sea problema. Dale, buenísimo. Bueno, bárbaro. Y si quiere, hago un grupo de WhatsApp con su número, porque lo tengo. Yo estaba en AED, así que tengo su número. ¿Quiere que haga un grupo con usted? Dale, a ver, yo para estar en contacto directo con ustedes, si ustedes no tienen grupo, no tiene mucho sentido que armemos un grupo nosotros dos. Pero No, si ustedes tenemos un grupo. ya tienen un grupito armado de DAO, Sí, tenemos un grupo. bueno, dale, si no les molesta que esté, yo les doy una mano por ahí. ¿Sí? Si no, no hay problema, Dale. no es obligatorio ni nada por el estilo. Bueno, ahí lo charlamos con el resto. Bueno, perfecto, perfecto. Cualquier cosa me avisas. Dale. Bueno, eso era. Nos Gracias. vemos. Hasta luego.